La verdad sobre la inmigración en Europa es un tema que muy pocos se animan a decirlo sin filtros. Es por eso que estás en este canal, donde se habla bozal quitado. Hoy voy a exponer este tema sin vueltas. Como tiene que ser, Geocho. Porque lo que está pasando no es una crisis pasajera. Es un cambio que si sigue así, va a ser irreversible. Europa está cambiando y seguro a esta altura ya te diste cuenta. Si caminás por París, Londres, Barcelona o Berlín, te vas a dar cuenta que ya no son las mismas ciudades que eran hace apenas una década atrás. Algo pasó en estos últimos años, algo que transformó estos lugares para siempre. Pero lo peor no es lo que se ve en las calles, lo peor es lo que nadie dice. Lo peor es lo que los medios ocultan y lo que los gobiernos y grandes empresas no quieren que sepas. Porque este problema no es una simple crisis. No es algo que se va a solucionar con discursos bonitos o con medidas tibias y progresistas. Es un cambio profundo que está dejando a muchos países en un punto de no retorno. Y si crees que esto no te afecta, pensalo dos veces. Porque lo que está pasando en Europa también se está empezando a replicar en otros lugares. Y si no entendemos lo que está pasando, pronto vamos a seguir viendo cómo este problema se expande en todos los rincones del mundo. En este video me voy a arriesgar y voy a contar la verdad que nadie se anima a decir en las redes sociales. Y cuando termines de ver este video vas a entender cómo muchos países que hace muy poco tiempo solían ser de primer mundo, hoy en día ya no lo son. Bueno, Europa ya no es lo que era. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se torció de tal manera el camino? Para entenderlo, hay que mirar un poco lo que está pasando hoy en día en las calles de Europa. Y lo que está pasando en las calles no es casualidad. Si salís a dar una vuelta por París, por Londres, por Berlín o por Barcelona, te vas a dar cuenta de que hay algo que no encaja. Calles que antes eran seguras, ahora están llenas de robos y violencia. Barrios que solían ser símbolos de progreso, hoy están completamente abandonados o dominados por comunidades que viven bajo sus propias reglas, sin integrarse a la sociedad en la que viven. Y esto no es una exageración. Hay zonas en Europa donde las autoridades ni siquiera están entrando. Pero bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Todo empezó con un discurso, hace años atrás, que parecía inofensivo. Se vendió la idea de que Europa debía ser un continente inclusivo, un continente abierto, un lugar que le daba la posibilidad a cualquiera para entrar y hacer una mejor vida. Y en teoría suena bien. ¿Qué país no va a querer ayudar a que alguien tenga una mejor vida y encima beneficiarse con mano de obra o con algún otro aporte que pueda hacer ese ciudadano en su país? El problema está en cuando esa supuesta ayuda se va de las manos, se desborda completamente. Y cuando las fronteras se abren sin ningún tipo de criterio, cuando la oportunidad para unos se transforma en la pesadilla para todos. Porque pregúntate lo siguiente, ¿qué pasa cuando millones de personas llegan a un país sin ningún tipo de filtro? Pasa lo que estamos viendo hoy. Pasa que la delincuencia se dispara, que los servicios públicos colapsan y que las ciudades dejan de ser lo que eran. Y lo peor de todo, no es que los gobiernos no estén haciendo nada para frenar esto, sino que lo están fomentando. Y te preguntarás, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuál es el verdadero objetivo detrás de esta locura? Ahora te voy a contar quiénes están detrás de todo esto y por qué no quieren que la gente abra los ojos. Los políticos te dicen que esta migración masiva es inevitable, que es parte del mundo moderno, que hay que aceptarlo, adaptarse y cerrar la boca. Pero no es así. Esto es una decisión política. Esto forma parte de una agenda. Es parte de un plan mucho más grande, que lamentablemente no puedo decirles el nombre porque me sancionan en las plataformas. Pero es un plan que la gente conoce, que de hecho muchos de ustedes en mis videos me han dejado en los comentarios. Bueno, lo voy a decir, pero voy a poner un pip, así que léanme los labios. Es el plan. Y lo peor es que mientras a vos el gobierno o las grandes élites te dicen que tenés que ser tolerante, integrador, comprensivo, ellos viven en barrios cerrados, con seguridad privada y bien lejos de los problemas que ellos mismos han generado. La inseguridad que se vive en Europa hoy en día no es una casualidad. La pobreza creciente, la presión sobre los sistemas de salud y educación tampoco lo son. Todo esto responde a una decisión: permitir el ingreso masivo de personas sin ningún tipo de filtro. Y como si esto fuese poco, y esto es una locura que te explota la cabeza,
A la gente que entra, varios de ellos sin papeles, le dan más beneficios que a la propia gente local que banca con sus impuestos todo eso. Es el mundo de locos, es el mundo del revés, es el mundo de los payasos. ¿Cómo puede ser que un europeo que trabajó él y su familia toda su vida, pagando impuestos que encima son bastante altos, no solo que tenga menos ayudas que un inmigrante, sino que el grueso de sus aportes que ha hecho en todos estos años están yendo a financiar las agendas, los inmigrantes, el lobby LGTB, que como siempre aclaro, si hay alguna persona que está viendo mis videos por primera vez, no tengo absolutamente nada en contra de la gente homosexual, de las personas LGTB, al contrario, apoyo. Lo que estoy en contra es cuando eso baja del Estado, cuando hay degenerados en las calles desnudándose delante de los chicos. Ese tipo de cosas es la que uno está en contra. Cosas de sentido común que ni siquiera uno tendría que estar explicándolas ante una cámara. ¿Qué es lo que pasa si alguien tiene los huevos para ponerlos arriba de la mesa y decir las cosas que estoy diciendo yo? Te llaman racista, xenófobo, intolerante, entre otras cosas. Y ahí está el punto clave. Quieren que tengas miedo, quieren que te quedes callado, que no digas nada, que aceptes lo que pasa sin cuestionarlo. Pero mientras ellos te quieren atado a un sistema que te está exprimiendo todo el tiempo, hay una forma de escapar. Hay una forma de ser libre y no depender de ningún país, de ningún gobierno, de ningún jefe. Que sin ir más lejos, es el camino que yo mismo he tomado. Yo lo hago de forma online, en mi caso, pero hay mucha gente que lo hace de forma física con algún emprendimiento, que se puso un local, que ha inventado una forma de generar ingresos sin depender de ayudas económicas o sin depender de estar asalariado de un empleo que te pueden echar y demás. En mi caso he creado la plataforma La Llave del Mundo justamente para ayudar a las personas que quieran seguir ese camino. Ahí puedes aprender a generar ingresos de forma online o a construir algún emprendimiento personal, así como también vas a tener la libertad de moverte a donde quieras sin necesidad de estar atado a un lugar. Lo mejor de todo es que yo cuido mucho la reputación y no ando vendiendo humo como todos los que están hoy en día con las estafas piramidales y demás. Vas a entrar ahí, vas a encontrar una comunidad de valor que realmente te va a llevar por ese camino. Porque lo mejor de todo es que cuando tenés la capacidad para generar ingresos de cualquier parte del mundo, no dependés de nadie, ni de un político, ni de una ayuda social, ni de irte a un país que tenga ingresos altos para poder así vivir una buena calidad de vida y bancarte otras cosas. En fin, la idea de este video no es que se torne la venta de esto, simplemente te lo comento y si crees que yo te puedo ayudar en eso, te dejo el link en los comentarios. Durante años nos vendieron la mentira de que la inmigración masiva era buena, que iba a traer diversidad, cultura, trabajo, progreso. Y hubo gente que se lo creyó, los progresistas, la generación de cristal. Lo peor es que incluso cuando las pruebas y las estadísticas están en la cara de todos, siguen con el mismo discurso. Pero la realidad es otra. Ciudades que eran hermosas, limpias, seguras, hoy parecen zonas de guerra. Sectores enteros de París, Londres, Berlín, Barcelona, entre otras ciudades, están irreconocibles. Si uno cae ahí sin saber en qué parte del mundo está, en el último lugar en el mundo en que dirías que estás es en Europa. Salvo que sea por la infraestructura. Y nunca hay que olvidarse de la siguiente pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Dependiendo de hacia dónde escalemos hacia arriba, podemos llegar a una conclusión. Algunos le echan la culpa a la parte más superficial de la torta, que son los inmigrantes, pero la realidad es que no. Más allá de que cada persona es responsable de sus actos y no todos los inmigrantes son de la misma manera. De la misma forma cuando culpan a los venezolanos porque hay muchos que están cometiendo delitos en Chile o en algún otro lado, la culpa no es de los venezolanos como tal. Hay gente que migra y es súper trabajadora, lo mismo con los haitianos en República Dominicana. No todos son de esa manera. Eso no quiere decir que no reconozcamos patrones, eso no quiere decir de que no hablemos de la situación que está pasando, porque como digo siempre, está bien generalizar. Lo que está mal es totalizar, es decir, todos son así. Pero si no generalizamos, no podemos hablar de nada. Más allá de eso, la culpa en este caso no es enteramente de los inmigrantes. La culpa nunca es del chancho, sino del que le da de comer. Si a un país le abrís la jaula y dejás entrar a cualquiera, sin reglas, sin requisitos, sin ningún tipo de control, ¿qué esperás que pase después? Si a los ciudadanos les haces pagar impuestos hasta por respirar, pero a los recién llegados le das vivienda, subsidios, salud gratuita, educación, mientras los que a toda la vida te aportaron tienen que romperse el lomo, ¿cómo no va a haber bronca en la población local? El problema es que este no es un error, no es que se le fue de las manos. Todo esto estuvo hecho de forma intencional. Se incentiva un modelo en que en nombre de la inclusión se castiga a los ciudadanos.
a la gente local, a los nativos, a los propios ciudadanos europeos. Les dicen que se callen, que no sean racistas, que no se quejen, que aguanten. Y la gente, en su mayoría, lo hizo. Porque Europa tenía una cultura de orden, de respeto, de estabilidad, pero los tiempos cambiaron. Hoy la seguridad de un país ya no depende de su pasado, depende de lo que estén haciendo hoy en día en el presente. Y nunca se olviden que cada país tiene el país que merece, porque al país lo hace su gente. Y si la gente permite que venga esta gente y destruya su identidad, su cultura, su seguridad, todo en nombre del progresismo, el resultado es inevitable. No se puede construir un país exitoso con políticas socialistas, con políticas de izquierda, con políticas progresistas. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda? Que no Todos lo los que, entiendo. digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. Porque son las políticas del fracaso. Y lo peor de todo es que en la mayoría de los casos ya es tarde para arreglarlo. Ahora te voy a comentar por qué. Pero todavía hay algo peor. Hay muchos países que ya no tienen solución. En este momento que estoy haciendo el video, no estamos hablando de un problema pasajero. No estamos hablando que esto se soluciona cambiando de gobierno, que venga Vox, que venga la AfD en Alemania, cambiando y de golpe todo puede mejorar. A esto no le arreglan un par de reformas. No, para nada. Y a continuación te lo voy a explicar de una forma tan sencilla que lo va a entender desde una abuela hasta un inmigrante indocumentado. Estamos hablando de una transformación irreversible, porque no solo han cambiado la seguridad y la limpieza en las ciudades, sino que han cambiado la identidad de los países, ha cambiado su cultura. Y una vez que la identidad del país se pierde, ya no hay vuelta atrás. ¿Querés saber por qué? Ahora te cuento. En muchos de estos países como España, Francia o Alemania, no es solo la cantidad de inmigrantes que entran, es que esas personas ya no son inmigrantes, son locales. Y lo peor de todo es que esa gente no solo que ya tiene ciudadanía, pasaporte europeo y demás, sino que esa gente está representando hoy en día a esos países. Lo vemos en las elecciones, lo vemos en los congresos, hasta incluso en programas de televisión. Hoy en día, la gente en Europa ha normalizado tanto que una persona así o que una persona así sean considerados europeos. No sé qué se les pasa por la cabeza realmente. Encima se enojan con el mensajero, con la persona que le está demostrando lo que está sucediendo hoy en día. No sé qué quieren que les diga, pero para mí nunca esa gente van a ser europeos. Pero no por tirar abajo a esa gente, no por ser despectivo con algún color de piel o alguna nacionalidad, lejos de eso, sino por la simple razón de que si yo me voy a vivir ahora 8 años a Nigeria y logro que me den en un futuro, quién sabe, la ciudadanía nigeriana, nadie me va a ver a mí y me va a considerar un africano o puntualmente un nigeriano. Nadie. Pregúntense por qué. Tengo otra identidad, otra apariencia, otro idioma, otra cultura. Hay muchas cosas que hacen a que yo nunca vaya a ser un nigeriano, un japonés. Acá en Latinoamérica se da mucho de que hay varios pelotudos que por tener una ciudadanía europea se creen europeos. Y la gente los bardea. Así todo, un argentino que como yo tengo el pasaporte italiano, yo no me creo italiano, pero supongamos que yo me hiciese el europeo porque tengo ciudadanía, porque en el pasado, mi familia, yo estoy mucho más cerca, porque el idioma es similar, porque la cultura es prácticamente igual entre un italiano y un argentino, porque la apariencia es prácticamente igual, por un montón de cosas que podemos mencionar, al igual que un venezolano, al igual que, qué sé yo, tantas cosas podemos hablar de este tema, que no es lo mismo, pero para nada, cuando llega una persona de otro continente, con otra apariencia, con otra cultura, con otro idioma, con todo costumbres diferentes, y lo peor de todo es que ni siquiera se quiere adaptar. Pretende que el continente se adapte a sus costumbres. Volvemos a lo mismo, cada país tiene el país que merece porque al país lo hace su gente. Lo peor de todo es que no queda ahí la situación. Esta gente que está entrando, encima cuando llegan, tienen banda de hijos. Se manejan encima en guetos, donde trabajan ahí, se juntan con la gente de ahí, van a los locales o restaurantes de ahí, en guetos de prácticamente su misma cultura, donde la comunidad europea no existe. Muchos ni siquiera hablan el idioma local de ese país. Como este chico de España que te voy a comentar a continuación en el video que te voy a mostrar,
que, dicho sea de paso, este chico, al igual que su padre, son latinos que emigraron a España y se estaban quejando de que otros chicos en la escuela le hacían bullying porque este chico no hablaba árabe, como si el idioma oficial de España fuese árabe. El chico es latino, pero obviamente habla español, que es el idioma que se debe hablar en España. Mirá. Cuéntame, ¿qué fue lo que me dijiste ahorita que tus amigos se ríen de ti? ¿Por qué? Porque no hablo árabe. Ese es el tema que quizás a los pocos europeos que han despertado más bronca le da. La mayoría de los inmigrantes no tienen pensado adaptarse, pretenden que el lugar se adapte a sus costumbres. ¿Saben por qué? Porque saben que no hace falta. ¿Para qué se van a adaptar si Europa se puede adaptar a ellos? ¿No debería ser al revés? Y eso es lo que está aniquilando a los países desde adentro. Las tasas de natalidad lo dicen todo. Es un tema matemático. Mientras los europeos tienen como mucho 1 o 2 hijos por familia, los inmigrantes tienen de a 4, 5, hasta 6, incluso más hijos. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso a futuro? ¿De cómo cambia la demografía de un país, de un continente? Ya no se trata de un problema de fronteras abiertas. Se trata de que en muchos casos los europeos ya están en minoría, ya están siendo visitantes en su propio país. Y ya puedo ver a los dominicanos diciendo, mira Pato, eso que tú estás diciendo es lo que pasa aquí en República Dominicana. Metí un acento cubano. Pero claro, de eso no se puede hablar. Porque si lo decís, te acusan de racista. ¿Y saben qué? A esta altura me chupa soberanamente un huevo. Es más, como ya he mencionado en otros videos, si decir racista los hace feliz, dame la medalla que la llevo con gusto. El racista número 1 de todo el mundo, de todas las redes sociales. Porque en tiempos de hoy en día, que te digan racista es un orgullo. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día, que te digan racista es un indicador de que estás del lado correcto de la batalla cultural. Ojo, que no se malinterprete porque hay que aclarar que pelotudo. No estoy haciendo apología de racismo, ni estoy tratando de menospreciar a alguien por su color de piel o por su nacionalidad. No entramos en esa. Sino que ese es el insulto fácil de los progres de la generación de cristal. La palabra comodín que usa cuando se le queman los papeles. Cuando no pueden explicar con argumentos lo que uno plantea ante esta situación. Y la pregunta es, ¿cuánto más hace falta vivir para que el resto de la gente despierte? ¿Cuánto más van a dejarse llevar por este discurso progre antes de darse cuenta de que los están condenando? Pero todavía hay una última cosa que hace que todo esto sea aún peor. No podemos darnos el lujo de seguir mirando para otro lado. No podés seguir fingiendo que no pasa nada mientras tu país se está transformando en algo irreconocible. Porque cuando despierten va a ser demasiado tarde. Pero todavía hay algo de esperanza, porque cada vez, lo vemos en las redes sociales, más y más personas se van despertando. Cada vez hay más personas que abren los ojos, que la están poniendo arriba de la mesa sin tener problema de decir las cosas como son. A todos los turcos los tengo montados en un huevo desde hace una banda. Y ese es el primer paso para poder cambiar las cosas. Por eso, compartí este video, es muy importante, para que más personas sean conscientes, para que más personas despierten ante esta situación. Que como te dije, no es algo que solamente está pasando en Europa. Es más, te voy a dejar acá la situación que está viviendo República Dominicana con los haitianos o la situación que está viviendo en Chile, que hace muy poco estuve ahí, con una inmigración completamente descontrolada. Esto ya ha llegado a nuestro continente. Te invito a ver esos videos, te veo en cualquiera de estos dos lugares y la seguimos ahí. Nos fuimos, ¿sí?